Junta crea en el año 92 una banda de música. En esa banda de música, en el acta de constitución, que la tenemos aquí, pues aparecen estos dos señores ya como integrantes de esa banda. Desde ese año 92 vienen desarrollando su actividad como músicos y muy poco después empiezan a desarrollar una actividad, digamos, no estrictamente musical, como es la de la conservación del propio archivo de la banda, con las partituras. Se encargan también, esto lo pueden explicar ellos, por ejemplo, si queréis. Sí, sí. Bueno, nuestro trabajo, independientemente, como bien dice Miguel, de músico, nosotros desempeñábamos las funciones bien de archivo, de montaje, de carga y descarga, de tipo administrativo, para, en fin, arreglo de carpetas, sobre todo cuando llegaba pues la Semana Santa, los preparativos, las fotocopias, las reducciones, las ampliaciones, todo ese tipo de trabajo. Bueno, y si después tenían, por ejemplo, que montar, había una actuación en, no sé, en la Plaza del Rey, pues ellos se encargaban de transportar las sillas a través del transporte del ayuntamiento, pero ellos eran los mozos, entre comillas, que montaban todas las sillas, los atriles, ponían incluso las partituras encima de los atriles, y cuando terminaba la actuación pues lo desmontaban todo. Se encargaban de la conservación de, por ejemplo, del archivo de partituras, intercambiaban partituras con otras bandas, etcétera, etcétera. Y bueno, era una labor, ya digo, no solamente lo estrictamente musical, que también lo era, porque eran músicos, ellos tocaban la tuba y bueno, lo hacían, participaban en los ensayos, evidentemente, y también en las actuaciones, en los conciertos tanto aquí como fuera, etcétera, etcétera. Bien, durante 20 años desarrollan estos señores esta labor, y en un momento determinado se encuentran pues que son personas de 40 y tantos años que aún son becarios de la Fundación Municipal de Cultura, que evidentemente reciben una compensación por eso, que es en concepto de beca, y que obviamente no tiene el reconocimiento de relación laboral, aunque prestan un trabajo, y por otro lado pues tampoco se cotiza por ellos a la Seguridad Social. Luego, si por ejemplo tienen cualquier accidente o tienen cualquier cuestión, no están protegidos y no están amparados. Entonces, ante esa situación se procede, ellos vienen a verme, procedemos a tener una serie de contactos con el ayuntamiento, contactos absolutamente infructuosos porque no se nos proponen alternativas de ninguna clase, y se nos aboca incluso por parte del ayuntamiento a que presentemos las acciones judiciales oportunas. En ese momento, que es el año 2012, presentamos una reclamación previa al ayuntamiento para el reconocimiento de su relación laboral, y que es evidentemente no atendida, y presentamos una demanda judicial para el reconocimiento de esa relación laboral. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que el ayuntamiento, entre comillas, comienza un poco a ponerle las cosas difíciles a través de la Fundación Municipal de Cultura, porque todavía existía la Fundación Municipal de Cultura. ¿En qué se traduce eso? Pues en un recortar sus funciones, en un privarles, por ejemplo, de las llaves para que pudieran acceder a la Fundación Municipal de Cultura, a la biblioteca municipal, para que todos nos entendamos, donde ellos tenían pues un cuarto donde guardaban todas estas cuestiones administrativas, etcétera, etcétera. Y se prescinde también de su actividad propiamente, esta que hemos descrito, de auxiliares, de mozos, del transporte, de todo el tema administrativo, y se les deja únicamente como músicos. Esto ocurre, creo recordar, en el mes de noviembre, octubre, noviembre de 2012, y a partir de ahí pues la presión es bastante notable, la que ellos sufren, a nivel de sus propios compañeros, a nivel del propio ayuntamiento. La atmósfera es realmente enrarecida, y todo termina con decirles que a partir de mañana no volváis, no vengáis. Se les despide desde ese punto de vista el 31 de diciembre de 2012. Ello pues nos aboca otra vez a las acciones judiciales, porque una vez más no hay posibilidad ninguna de acuerdo. Presentamos una demanda por despido y bueno, eso es lo que inicia, digamos, nuestro calvario personal, que ha durado pues desde 2012 hasta la fecha en la que estamos, porque hace muy poquito tiempo ellos por fin han terminado todo su proceso judicial. Ese proceso judicial, resumidamente, ¿en qué ha consistido? Pues en esa demanda de despido, en el reconocimiento mediante sentencia judicial, es decir, negro sobre blanco, sin que quepa ninguna clase de duda, de que estos señores han sido personal laboral del ayuntamiento desde 1992, desarrollando esas funciones que hemos descrito y sobre las que no voy a incidir nuevamente.
y que además se entiende que el despido que han sufrido no es que sea improcedente, sino que es nulo. Un despido nulo es un despido que se realiza vulnerando derechos fundamentales. Es decir, esas maniobras que hemos dicho yo creo que un poco vindicativas, un poco en venganza, entre comillas, por esas acciones judiciales iniciadas, son las que reconoce el juez como maniobras contra derechos fundamentales, como son el reclamar lo que es tuyo ante un juez, y se entiende que eso fue una represalia, ese recorte de funciones y ese despido, y se entiende el despido por nulo. ¿Qué quiere decir un despido nulo? Un despido nulo significa que hay que reincorporar al trabajador a su puesto de trabajo. Es decir, a estos señores hay que volverles a dar la oportunidad de ser músicos en la banda municipal. Claro, ahí nos encontramos con un proceso en paralelo de desmontaje de la banda municipal. Yo creo que con el claro objeto de que cuando estos señores u otros que puedan venir detrás se presenten, pues no se pueda reincorporar a nadie a ninguna parte. Mientras tanto, también el ayuntamiento no nos lo pone sencillo y presenta todo tipo de recursos a los procedimientos en los que estamos inmersos. Todo se recurre, todo se impugna, todo se alarga y terminamos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dicta sentencia confirmando la sentencia que dictó el juez de lo social, que es que estos señores son personal laboral desde esa fecha de 1992 y que como tales se les tiene que reincorporar a su puesto de trabajo. La demanda primera que presentamos asume como propias estos pronunciamientos y al final lo que tenemos es que ejecutar esa sentencia, es decir, devolver a estos señores a su puesto de trabajo. Ya nos encontramos en una situación donde la banda ha desaparecido, existe una asociación y no hay lugar donde reincorporarles, porque ya no es posible. Eso nos aboca nuevamente a seguir luchando en los tribunales, porque de todas formas nosotros no nos conformamos con eso y solicitamos que a estos señores se les reincorpore, si no es una banda, a cualquier otro ámbito de la actividad municipal que tenga que ver con la música, que es lo que ellos han desarrollado, o con su actividad pues administrativa, etcétera, etcétera. Desafortunadamente no encontramos amparo en el juez en ese sentido, y lo que se entiende es que no existiendo banda a estos señores, que es la actividad fundamental que desarrollaban, pues no se les puede reincorporar a ninguna parte. Y lo que la ley marca en esos casos es que hay que indemnizarles. Y eso es lo que hemos conseguido. Su indemnización, que es una indemnización prima hermana de que si el despido hubiese sido improcedente. Una indemnización que atiende a sus años de trabajo para el ayuntamiento y que son una compensación económica que en absoluto restaña todo el calvario que estos señores han padecido y todo lo que estos señores han sido minusvalorados y poco atendidos y represaliados, etcétera, etcétera, pero que bueno, al fin y al cabo es la manera en la que se puede en cierta manera compensar toda esta situación. Todo esto tiene un apartado positivo, que es el meramente económico, como digo, pero también el de la seguridad social, y es que a estos señores pues les cuenta tiempo como cotizado a resultas de todas estas acciones judiciales que hemos emprendido. Ahí es una cuestión que está parcialmente solventada, que no es definitiva, pero que en cualquier caso sí que hemos conseguido pues un poco que no estén en la situación en la que se encontraban en el año 2012 cuando empezamos, y que es el resumen de que ellos son reconocidos como personal laboral del ayuntamiento, son reconocidos como músicos, administrativos, etcétera. Han cobrado, evidentemente, salarios por esos conceptos, porque mientras que se tramita el procedimiento judicial, pues perciben sus nóminas, y posteriormente han sido indemnizados y se han recibido cotizaciones a la Seguridad Social por los periodos que legalmente se estipulan como oportunos, y además ha habido un procedimiento contencioso también judicial relacionado con esta cuestión, pues se han recogido los periodos que la ley estipula como oportunos. Es decir, que evidentemente y desgraciadamente la banda no existe y ellos no pueden seguir desarrollando su labor, pero todo lo que podíamos conseguir, vistas las circunstancias, pues afortunadamente se ha conseguido. Yo no es mi misión hacer una valoración sobre esa cuestión, más allá de la meramente jurídica, que es la que acabo de hacer. El despacho desde ese punto de vista está muy satisfecho por el trabajo realizado, por los objetivos obtenidos,
y sobre todo estamos muy agradecidos, y yo personalmente, por la confianza que ellos han depositado en mí a la hora de llevar esta reivindicación, que yo considero que ha sido absolutamente justa y lacerante, y que no hemos encontrado desafortunadamente el amparo que deberíamos de haber encontrado en las instituciones municipales. Desde ese punto de vista, pues agradecimiento a ellos, y en cualquier caso pues ellos podrán hacer también su valoración personal del asunto. La valoración global, pues nada, sumarnos a lo que es las palabras que dice el letrado. Estamos inmensamente agradecidos, y de todos esos detalles técnicos, eso es lo que el que lo maneja es él. Nosotros evidentemente pues somos, no entendemos de esas cosas, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos, estamos muy contentos con el resultado, con todas las valoraciones que él hace, ¿no? Y de todo este tiempo ha sido muy duro, ha sido muy duro. Para nosotros ha sido muy difícil, porque nos hemos visto en situaciones que la verdad que no queríamos, pero que no hemos tenido otro remedio que hacerlo, ¿verdad? Ha sido casi prácticamente una obligación hacerlo, porque dejar pasar eso hubiera sido casi que no mirar por la banda ni por nosotros mismos. Bueno, también una cosa a destacar también, aparte de lo que dice Miguel Ángel, que bueno, a partir del 2012 es cuando se presenta esa demanda, pero anteriormente esto viene de más atrás. O sea, que vamos a ver, que lo del tema de la asociación, una cosa que ya se había planteado antes de presentar la reclamación previa. De hecho, tuvimos una reunión en la que José y yo, en este caso, con 3 personas más, estuvimos allí hablando, y entre otras cosas, lo que se dijo por parte de uno de ellos fue de que lo mejor que podía hacer para la banda era convertirse en asociación. Entonces, evidentemente, nosotros, a partir de ese momento, pues dijimos, oye, aquí hay algo que no va. Y bueno, a partir de ahí nosotros nos pusimos en contacto con Miguel Ángel, le expusimos lo que había pasado y demás, y a partir de ese momento pues se tomaron las medidas, como él bien ha dicho que hizo. Me gustaría incidir en lo que dice José, porque es que se ha dicho por activa y por pasiva de que el hecho de hacer una asociación deriva de la denuncia nuestra, y eso no se ajusta a la realidad. Anteriormente, como bien ha dicho él, una reunión anterior, y además me gustaría matizar la fecha de mayo del 2011, porque es muy importante. Anterior a eso hay una reunión donde se dice hacer la asociación. Eso nos pone a todos los que estábamos allí, que éramos 3 personas de la banda, nosotros citamos lo que éramos, nos pone en guardia ya solo para la banda, evidentemente. En el plano personal nuestro y de nuestra situación, que ya venía desde atrás, pues nos pone más en guardia. Creo que eso casi que es el pistoletazo para que nosotros nos pusiéramos en contacto con el profesional, evidentemente. Lo que sí que es cierto que en cualquier caso, a partir de todos esos hechos, sí que se acelera la constitución de la propia asociación, y sí que se acelera, por ejemplo, la eliminación de la Fundación Municipal de Cultura. Yo creo que un poco, esto ya es interpretación personal subjetiva, cogida entre comillas y con todas las cautelas, pero yo creo que viendo lo que se venía encima, que era una posible cascada de reclamaciones de muchos músicos que llevaban 10, 12, 15 años prestando sus servicios como músicos, y al calor también un poco de las sentencias que se estaban dando en el entorno, porque había sentencias, por ejemplo, en la provincia de Málaga, incluso en la provincia de Cádiz, de bandas de música en donde a los músicos se les reconoce su relación laboral con las distintas instituciones públicas que las tenían o que las habían organizado. En fin, el resultado en cualquier caso de toda esta historia, yo creo que gráficamente se resume en esto, que es todos los procedimientos, digamos, el papel en donde se refleja todos los distintos procedimientos y recursos que hemos tenido que entablar para llegar al punto en el que está. Comentabais también en alguna publicación de redes sociales que es como la victoria de David contra Goliat.
es el caso cuando se lucha contra una administración pública con las limitaciones que se tienen y también con los recursos propios. Como veis también esa faceta, ¿no? esa forma de tener que luchar contra una administración en el caso del ayuntamiento. Yo puedo decir que es muy duro, desde el punto de vista profesional, porque muchas veces tú no eres un letrado que está en nómina para hacer lo que sea necesario. Eres un letrado al servicio de unos señores que son humildes y que tienen unos recursos económicos limitados y que desafortunadamente aquí no hemos podido emprender todas las vías judiciales que podríamos haber emprendido porque hemos de seleccionar qué hacer. Y ese es un poco también el juego del poderoso sobre el débil, que tenemos que tomar determinadas decisiones, que tenemos que no recurrir a determinadas cuestiones que nos parecen injustas, porque si no, no acabaríamos nunca. El fuerte, el Goliat, te suele enredar en la burocracia judicial, que puede ser muy tediosa, muy costosa y muy larga. Y desafortunadamente eso sí que lo ha hecho valer, digamos, el Goliat de este caso, que es la administración. Siempre se ha encontrado como respuesta, cuando yo he hecho estas manifestaciones, que además se las he hecho al ayuntamiento a través de quien correspondiera, que bueno, que son procedimientos administrativos, que la administración no puede llegar a acuerdos, que las cosas son así y que no hay otro camino que el judicial. Pero bueno, dentro de la propia vía judicial sí que ha habido oportunidades de, no digo de poner las cosas fáciles, pero sí de hacer justicia, y esas oportunidades, en este caso la Fundación Municipal de Cultura y posteriormente el Ayuntamiento de San Fernando, digamos que ha dejado un poquito que desear. Y desde el punto de vista de ellos, pues ha sido muy duro. Ha sido muy duro. Y eterno. Esto parece eterno, no pasan los días. Y se aprende mucho sobre el tiempo en estas circunstancias. Bueno, los primeros años sobre todo, absolutamente, se me quitaron por completo. Evidentemente yo, en fin, con los años que llevo dedicado a ello, para mí es algo fundamental, ¿no? Y entonces pues no te voy a negar de que los primeros años no se me apetecía para nada, todo lo contrario. Yo la tuba la tenía metida en el armario y ni abría la puerta ni siquiera porque, en fin, se me venía al recuerdo cosas que no quería. Pero evidentemente yo me gusta y de hecho pues sigo haciéndolo dentro de mis limitaciones, porque en fin, los años también son los años, y bueno, y participo pues, o colaboro con distintas bandas de vez en cuando en momentos determinados. Yo hace mucho tiempo que no toco la tuba, ni mucho menos, y además la pregunta me ha gustado porque me pone en el punto de comentar la última que me gustaría dejar puesto, ¿no? Y es que lo que se echa de menos es mi instrumento, pero no me refiero a la tuba, me refiero a la banda municipal, a la que nosotros conocimos. Y entiendo que eso es un instrumento que ahora mismo, tal como era, es irrecuperable. Y eso es una verdadera pena para San Fernando, que ha llevado San Fernando, la banda ha llevado la ciudad de San Fernando por bandera, por una quería que ha pasado, pero que tiene una historia corta, que casi que cerramos nosotros por nuestra relación en torno a los 25 años. Porque entendemos también que mientras que nosotros hemos estado activos con esto, la banda, o lo que pudiera haber sido de la banda, continuaba en nuestra línea del tiempo, ¿no? En esa línea alternativa, ¿no? Y es una verdadera pena que eso se haya perdido. En fin, y esto tiene responsables, y no somos nosotros.